Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Muchas gracias por estar en esta sesión que es la conclusión final, perdón, todas las conclusiones son finales. Esta es la conclusión de el análisis de potencia activa, reactiva y aparente y las ecuaciones para calcularlas. Ya hemos hecho varios ejercicios al respecto, ya hemos calculado potencia activa y reactiva en diferentes sistemas, delta y estrella. Hicimos el proceso matemático para encontrar las ecuaciones con las que se calculan y habíamos llegado a lo siguiente. Quiero aclarar, esta es una sesión de conclusión, ya es la conclusión respecto a las ecuaciones para calcular potencia activa, reactiva y aparente. Si usted todavía no sabe lo que es potencia activa, reactiva y aparente, o no sabe lo que son voltajes de línea, corriente de línea, voltaje de fase y corriente de fase, le invito a que vea los videos introductorios en los que ya resolvimos todas estas situaciones. Esto es solo la conclusión. Habíamos quedado que para un sistema en delta, la fórmula que calculábamos la potencia activa P era de esta forma. Raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, coseno de phi. Y la forma con la que calculábamos la potencia reactiva era raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, seno de phi. Sabíamos que la potencia aparente, que es el vector resultante de estos dos números, el cual el primero es un número real, el segundo es un número imaginario, y que en conjunto crean un número complejo, que es este. Esto lo podemos resolver por teorema de Pitágoras. Habíamos dicho que para sistemas en delta, la corriente de línea era igual a raíz de 3, corriente de fase. También habíamos dicho que para sistemas en delta el voltaje de línea y voltaje de fase eran exactamente lo mismo. Es decir, solamente hay un tipo de voltaje, que es voltaje de línea o de fase, le puedes decir igual, con tres diferentes fases. Estrictamente hablando son tres voltajes, pero solamente un solo tipo, no dos tipos. Contrario a la contrario a la estrella, teníamos potencia activa, habíamos dicho cómo la calculábamos, 3 veces voltaje de fase, corriente de fase, coseno de phi. La potencia reactiva era 3 veces voltaje de fase, corriente de fase, seno de phi. Y la potencia aparente la calculábamos como la suma de estos dos vectores, teniendo un vector resultante que era potencia aparente es potencia activa más potencia reactiva, y que es un número complejo. También habíamos dicho que en el caso de estrella, la corriente de línea y la corriente de fase son lo mismo, y que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 voltaje de fase. En este momento voy a despejar el voltaje de fase y más adelante les diré el por qué. Y es muy fácil, voltaje de fase quedaría como voltaje de línea entre raíz de 3. Ahora, la razón por la que hice este pequeño despeje es por lo siguiente. Quiero que vayamos primero al sistema en delta. Aquí tenemos nuestro sistema en delta y me gustaría que para el caso de la potencia activa sustituyamos los valores de voltaje de línea y corriente de línea por las igualdades que tenemos acá abajo. ¿Y cómo quedaría? Vamos a ver. Potencia activa P es igual a raíz de 3. En lugar de voltaje de línea voy a poner voltaje de fase porque son lo mismo. Y en lugar de corriente de línea voy a poner raíz de 3, corriente de fase, que es su igualdad, coseno de phi. Multiplico este raíz de 3 por este raíz de 3 y me da raíz de 3 al cuadrado, o lo que es lo mismo, potencia activa P es igual a 3 voltaje de fase, corriente de fase, coseno de phi. De manera análoga, siguiendo un proceso análogo, la potencia reactiva Q es igual a 3 veces voltaje de fase, corriente de fase, seno de phi. Y quiero que notes lo siguiente. Esta parte es para la delta, pero aunque estas ecuaciones son para calcular la potencia activa y reactiva en delta, las ecuaciones son exactamente iguales
a las ecuaciones para calcular potencia activa. Permítanme, se fue mi pantalla a protector de pantalla. Permítanme un momento. Ya, perdón, sí. Mi monitor se fue a protector de pantalla. Entonces vean, aunque estas ecuaciones son para delta, son exactamente iguales a las ecuaciones con las que calculábamos la potencia activa reactiva para estrella. Ahora vamos a hacer el mismo proceso. Voy a tomar la ecuación de estrella y voy a sustituir de la ecuación en estrella estos valores. Corriente de línea es igual a corriente de fase y voltaje de línea, perdón, más bien a sustituir a voltaje de fase es igual a voltaje de línea entre raíz de 3. Vamos a ver qué sucede. Tengo la potencia activa P es igual 3 veces voltaje de fase, pero voltaje de fase equivale a voltaje de línea entre raíz de 3, luego corriente de fase, pero corriente de fase es igual a corriente de línea, coseno de phi. Este 3 y este raíz de 3 los puedo reducir muy fácilmente. Ustedes coincidirán conmigo que 3 es lo mismo que escribir 9 raíz de 9 y se conserva la igualdad. Y ustedes saben que si divido raíz de 9 entre raíz de 3 es lo mismo que hacer la raíz total de 9 entre 3, lo cual me quedaría raíz de 3, es decir, quedaría de la siguiente forma. P es igual a raíz de 3 es lo mismo que raíz de 9 entre raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, coseno de phi. Siguiendo el procedimiento y el razonamiento análogo, la potencia reactiva Q es igual a raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, seno de phi. Y quiero que noten esto. Esto surgió de las ecuaciones para calcular potencia activa reactiva en estrella. Pero resulta que son exactamente iguales a las ecuaciones para calcular potencia activa, reactiva y aparente en delta. Con lo cual podemos concluir que sin importar si el sistema está en delta o en estrella, las ecuaciones para calcular su potencia activa, reactiva y aparente son las mismas. Vean, esto es exactamente igual a esto. Y esto es exactamente igual a esto. Entonces, como conclusión, podemos llegar a lo siguiente. Sin importar si el sistema está en delta o en estrella, sin importar, potencia activa P es igual a raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, coseno de phi, que es lo mismo que 3 veces voltaje de fase, corriente de fase, seno de phi. Por cierto, sus unidades de estos son los watts. De manera análoga, la potencia reactiva Q es igual a raíz de 3, ¿no es cierto? Perdón, una disculpa. Ah, sí, sí es cierto. Voltaje de línea, corriente de línea, seno de phi, y esto es igual. Aquí tengo un error, ¿verdad? Sí, aquí está un error. Sí, aquí es coseno. Y esto es igual a 3 veces
voltaje de fase, corriente de fase, seno de phi. Ustedes recordarán que sus unidades son los volts amperes reactivos, los var, volts amperes reactivos. Y la potencia resultante de estas dos potencias, activa y reactiva, se llama potencia aparente, ya lo saben, S, y es igual a la suma vectorial de estos dos números, que es uno real y uno imaginario, P, potencia activa más Q. Y estas son las ecuaciones para tener o obtener la potencia activa, reactiva y aparente en sistemas equilibrados. Son las mismas ecuaciones sin importar si están en delta o estrella. Lo único importante es mantener en mente que en delta hay dos tipos de corrientes, corriente de línea y corriente de fase, diferentes, y solamente un tipo de voltaje, es decir, voltaje de línea y voltaje de fase son lo mismo. Para estrella es al revés. Hay un tipo de corriente, corriente de línea y corriente de fase que son lo mismo, bueno, y está la corriente del neutro que vale 0 para sistemas equilibrados, pero hay dos tipos de voltaje, voltaje de línea y voltaje de fase, que tienen diferente magnitud y evidentemente diferente ángulo. Entonces, bueno, sigan pasándosela bien, y esta es la conclusión para el cálculo de potencia activa, reactiva y aparente en nuestros sistemas trifásicos de corriente alterna. Tengan buena tarde.